Muy buenos días, estimados estudiantes. Nuevamente les doy la bienvenida al curso de literatura y en esta ocasión trabajaremos la retroalimentación correspondiente al tomo 3. Es decir, trabajaremos el capítulo número 7, número 8 y número 9. Comencemos. Dentro del capítulo número 7, nosotros desarrollamos el tema del vanguardismo. Recordemos que se denomina así a un conjunto de movimientos llamados ismos que buscaron renovar el arte. Y dentro de sus características destacan que rechazan el pasado, buscan la experimentación y emplean nuevas técnicas, como el monólogo interior, también llamado flujo de conciencia, la ruptura del orden lógico y las perspectivas múltiples. Entre los representantes más importantes de este vanguardismo encontramos a Franz Kafka, autor checo de origen judío, pero que escribió en alemán. La novela más importante de este narrador es La Metamorfosis. Es una novela corta donde se aborda el tema de la deshumanización del hombre. Asimismo, también trabaja el tema del absurdo y del autoritarismo y la marginación del otro, del diferente. En esta novela, Gregorio Samsa despierta convertido en un horroroso insecto y a partir de ello va a ser rechazado por su propia familia, al punto de que Gregorio morirá en el abandono y la soledad. También vimos en este capítulo a La Generación Perdida, que es un grupo de autores jóvenes que perdieron la fe en los valores de su sociedad. Todos ellos participaron en la Primera Guerra Mundial. Con este nombre también se conoce a la vanguardia norteamericana. Aquí destaca el escritor Ernest Hemingway, ganador del Premio Nobel en 1954, quien además introduce el estilo periodístico dentro de la narrativa. La novela más importante de Hemingway es El viejo y el mar. Esta es una novela corta y donde se aborda el tema de la lucha del hombre contra la naturaleza. Recuerda, aquí encontramos al viejo Santiago, un pescador que zarpa a la mar para tratar de capturar un gran pez. Al final, logra capturar al enorme pez espada. Y aquí tenemos como mensaje la perseverancia del hombre, ¿no? Que tiene que luchar para poder alcanzar sus ideales. Jóvenes, esto es lo que corresponde al aspecto teórico. Ahora veremos algunas preguntas sobre este capítulo número 7. Comencemos. Pregunta número 1. Marque la afirmación correcta respecto a una de las características de la narrativa contemporánea. Estoy seguro que tú puedes. Vamos, adelante. ¿Cuál será la respuesta? Correcto, seguramente tú también tienes ya la respuesta. Y para esta pregunta, la respuesta es la alternativa D. En la narrativa contemporánea se quiebra el orden lógico y cronológico debido a la influencia del montaje cinematográfico. Ahora veamos una segunda pregunta. Pregunta número 2. En la novela La Metamorfosis de Franz Kafka, ¿qué tema se expone en el hecho de que Gregorio Samsa fuera aislado de su habitación luego de su transformación en un insecto? Ayúdame, vamos, seguramente tú ya tienes tu respuesta. ¿Cuál será? Y para esta pregunta la respuesta es la E. La familia encierra a Gregorio en su habitación luego de que éste se transformó en un monstruoso insecto, lo que refleja el tema de la marginación del extraño en la sociedad capitalista. Y por último, tenemos nuestra pregunta número 3. Lee el siguiente fragmento de la novela La Metamorfosis de Franz Kafka y determine el tema presentado. Gregorio carecía aún de práctica en la marcha hacia atrás, y la cosa iba muy despacio. Ni siquiera hubiera podido volverse. En un 2x3 se hubiese encontrado en su cuarto, pero temía, con su lentitud en dar la vuelta, impacientar al padre, cuyo bastón erguido amenazaba deslomarle o abrirle la cabeza. Finalmente, sin embargo, no tuvo más remedio que volverse. Así es que, sin dejar de mirar angustiosamente hacia su padre, inició una vuelta lo más rápidamente que pudo, es decir, con extraordinaria lentitud.
¿Cuál será la respuesta correcta después de leer este fragmento? Vamos, adelante, tú puedes. Y seguramente la respuesta ya la tienes. En este caso es la alternativa C. En el fragmento se evidencia el autoritarismo del padre de Gregorio, el mismo que se pone de manifiesto en la actitud amenazante al querer agredirlo con el bastón. Este fue el primer tema, el capítulo número 7. Ahora veremos el capítulo número 8. En el capítulo número 8 vimos el tema del siglo de oro. Debes recordar que se denomina así al periodo de mayor esplendor de la literatura española. Y entre las características de esta época destacan que tuvo dos periodos, el Renacimiento y el Barroco, que se valora lo greco-latino y se desarrolla la lírica, la dramática y la narrativa. Asimismo, se trabajan los tópicos latinos, como el Carpe Diem, el Locus Amenus o el Beatus Ille. En la lírica de este siglo de oro, aparece dentro del Renacimiento la escuela italiana, representado por Garcilaso de la Vega, quien escribía el verso al itálico modo. La musa de este poeta fue Isabel Freire, y él escribió la Égloga I. La Égloga es un poema pastoril donde aparecen Salicio y Nemoroso, dos pastores que se quejan por amor. Salicio está enamorado de Galatea y ella no le corresponde, y Nemoroso está enamorado de Elisa, que aunque le corresponde, pero ella ha muerto. Entonces la Égloga es un poema de temática amorosa. En el Barroco apreciamos la escuela culterana. Aquí aparece Luis de Góngora y Argote, el poeta que tuvo dos periodos. Debes recordar que su primera etapa fue conocido como Ángel de la Luz o Poeta de la Luz, y la segunda etapa como Ángel de las Tinieblas o Poeta de las Tinieblas. Destaca por su gran complejidad formal y él escribió la obra Soledades, donde emplea la silva, abundantes alusiones mitológicas y un lenguaje extremadamente culto. Ahora veamos algunas preguntas de este capítulo. Pregunta número 4. Señale la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre el siglo de oro español. El siglo de oro representa una etapa para España, la cual presenta dos etapas sucesivas, siglo XVI y siglo XVII. Hallemos cuál es la alternativa que completa correctamente el enunciado. Vamos, ayúdenme. Y seguramente ya tienes tu respuesta también. La respuesta es la B. El siglo de oro representa una etapa de esplendor cultural para España, la cual presenta dos etapas sucesivas, el Renacimiento y el Barroco. Pregunta número 5. Con respecto a la Égloga 1 de Garcilaso de la Vega, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. Y en este caso, la respuesta es la C. Los personajes, así como la naturaleza, están idealizados. En este poema de temática amorosa, los pastores, Salicio y Nemoroso, se presentan de una manera idealizada, lo mismo que la naturaleza. Pregunta número 6. En relación a los siguientes enunciados sobre la obra Soledades de Góngora y Argote, marca la alternativa que contiene la afirmación correcta. ¿Cuál será la respuesta aquí? Vamos, ayúdame. Efectivamente, ya tienes tu respuesta, ¿verdad? La respuesta es la D. Su poesía, de alto esteticismo, es muy compleja. La obra Soledades de Góngora pertenece al género lírico y por su complejo lenguaje corresponde a la escuela culteranista. En esta composición, el autor emplea la estrofa llamada silva y alcanza altos grados de belleza por su complejidad formal. Finalmente, su autor pertenece al barroco. Por todo ello, la respuesta es la D. Ahora veamos el capítulo número 9, cuyo tema fue el siglo de oro en la narrativa. Aquí vemos que surge la novela picaresca en el Renacimiento. Esta novela, que es de origen español, es realista, y su protagonista es el pícaro,
personaje de baja clase social que miente, roba y no tiene honor. Su único objetivo es sobrevivir. Presenta a un narrador autobiográfico, es decir, utiliza la primera persona, y como es realista, se le considera como un documento sociológico. La mejor y primera novela picaresca es El Lazarillo de Tormes, que no tiene autor conocido, es anónimo, y donde se presenta una crítica al clero. Su estructura está compuesta por un prólogo más 7 tratados y el protagonista es Lázaro, que está al servicio de 9 amos. También aparece en el barroco la novela Don Quijote de la Mancha, cuyo autor Miguel de Cervantes Saavedra. El tema es la lucha entre el idealismo y el materialismo, representado en sus dos personajes principales, el Quijote idealista y Sancho Panza materialista. Esta obra tiene 2 partes y desarrolla el estilo cervantino, ¿no? Es decir, emplea los niveles del lenguaje. También se da el intercambio de psicologías al final de la novela y hay una parodia, o es una parodia de las novelas de caballería. En imágenes tenemos justamente al Quijote y Sancho y la famosa escena de los molinos de viento. Ahora acompáñame a resolver algunas preguntas del capítulo número 9. Pregunta número 7. Con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre la novela El Lazarillo de Tormes, selecciona la alternativa que contiene la secuencia correcta. Veamos punto por punto. ¿Lazarillo de Tormes es una novela pastoril cuyo autor es Lázaro? Falso, porque es una novela picaresca y no tiene autor conocido. 2. ¿Pertenece al género dramático y posee un prólogo y 6 tratados? También es falso, porque pertenece al género narrativo y posee un prólogo y 7 tratados. 3. ¿Presenta episodios sueltos y algunos parecen inconclusos? Esto es verdadero, y esa es una característica del Lazarillo de Tormes. 4. En cuanto al estilo, ¿está escrito sin mayor ornamento formal? Aquí también es verdadero. De hecho, el lenguaje del Lazarillo de Tormes es bastante sencillo. Y la número 5. ¿El ambiente que refleja la novela es de guerras políticas? Esta afirmación es falsa. Recuerda que en el Lazarillo de Tormes se aborda como ambiente la miseria que existía en la España del siglo XVI, no las guerras políticas. Por lo tanto, efectivamente la respuesta es la E. Ahora veamos la pregunta número 8. En la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, los ideales generosos que impulsan al Quijote fracasan ¿por qué? A. ¿Su amada Dulcinea le impide que vaya con Sancho en busca de aventuras? B. ¿No posee las habilidades ni la conducta de un verdadero caballero andante? C. ¿Ha descubierto que está rodeado de personas bondadosas y justicieras? D. ¿Vive en un mundo completamente opuesto a sus ideales caballerescos? O E. ¿Ha adquirido una personalidad cómica que lo llevan a perder la cordura? Seguramente ya debes recordar la respuesta. En esta pregunta, la respuesta es... Correcto, la respuesta es la D. Los ideales generosos que mueven al Quijote fracasan cuando estos ideales chocan con un mundo completamente opuesto a los ideales caballerescos de justicia, amor y bondad. De ahí que su lucha sea infructuosa y su heroísmo sea vano. Pregunta número 9. No fuyan las vuestras mercedes, ni teman desaguisado alguno. Ca la orden de caballería que profeso non toca ni antañe facerle a ninguno, cuanto más a tan altas doncellas como vuestras presencias demuestran. El lenguaje no entendido de las señoras y el mal talle de nuestro caballero acrecentaba en ellas la risa, y en él el enojo, y pasara muy adelante si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que, por ser muy gordo, era muy pacífico, el cual, viendo aquella figura contrahecha, armada de armas tan desiguales como era la brida, lanza, adarga y coselete, no estuvo en nada en acompañar a las doncellas en las muestras de su contento. Marca lo correcto con respecto al fragmento anterior de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
A. El heroísmo del Quijote no es comprendido por su forma de hablar. B. Corresponde a la primera salida del héroe donde luchará con el ventero. C. Las burlas de las muchachas revelan que el Quijote estaba ebrio. D. El lenguaje señorial del Quijote se opone al del narrador. O E. El realismo contrasta con el lenguaje alegórico empleado. Después de leer el fragmento, estoy seguro que ya tienes tu respuesta. Y aquí la respuesta es la D. En la novela Don Quijote de la Mancha se aprecia el uso del estilo cervantino, que mezcla los distintos niveles de lenguaje: el señorial, propio del Quijote, el coloquial en Sancho y el nivel estándar propio del narrador. En el fragmento podemos identificar la oposición que hay entre la forma de hablar del Quijote y del narrador. Por lo tanto, la respuesta es la D. Ahora tenemos una pregunta, la 10ª, tomada de un examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dice así: si quejas y lamentos pueden tanto, que el curso refrenaron de los ríos, y en los diversos montes sombríos los árboles movieron con su canto. En este fragmento citado del soneto 15 del poeta español Garcilaso de la Vega, identifica dónde se halla el hipérbato, así como su adecuada explicación. A. En los diversos montes, exageración de los rasgos característicos de una persona o de una cosa. B. El curso refrenaron de los ríos, alteración del orden lógico de los términos en una oración. C. Si quejas y lamentos pueden tanto, unión de sensaciones que pertenecen a diferentes sentidos. D. Y en los diversos montes y sombríos árboles, repetición de una o más palabras al principio de una frase. O E. Los árboles movieron con su canto, uso de palabras que imitan sonidos de la naturaleza. Estoy seguro que tú ya tienes la alternativa correcta, donde encontramos el hipérbato y su adecuada explicación. En este caso, la respuesta es la B. El curso refrenaron de los ríos, donde la explicación adecuada del hipérbato es la alteración del orden lógico de los términos en una oración. Muy bien, estimados estudiantes, hasta aquí es nuestra retroalimentación del tomo 3. Ahora te invito a que trabajes tu helicobalotario. Vamos, tú puedes.